Vamos a comenzar ahora un tema nuevo en el que vamos a ver formatos de intercambio de datos utilizados en aplicaciones web. Vamos a hablar fundamentalmente de dos, que son XML y JSON o JSON, como se dice muchas veces en inglés. Hoy nos vamos a centrar únicamente en XML porque en unos minutitos vamos a introducir muy rápidamente XML. Lo vamos a ver ya con más detalle el próximo día. Una cosa importante sobre XML y igual sobre JSON es tratar de explicar que en realidad son formas de representar datos de una manera que se puedan intercambiar fácilmente. Entonces, en los dos casos vamos a tener un formato de representación, que es lo que vamos a llamar un documento XML o un documento JSON. Un documento XML es en realidad un conjunto de caracteres que normalmente tiene, voy a simplificarlo, el próximo día lo veremos, pues tiene normalmente esta forma. Por ejemplo, esto podría ser un documento. El documento o cualquier elemento del documento empieza con el nombre del elemento y termina con el nombre del elemento con esta barra delante, y este menor y este mayor indican esto es el nombre de un elemento. Lo mismo se utiliza a la hora de terminar el elemento. Dentro de él puedo tener otros y puedo tener, por ejemplo, pues, no sé, apartado, que empezaría aquí y que terminaría aquí. Y dentro pues puedo tener, por ejemplo, texto. Hola, ¿qué tal? Bien, lo primero que notaréis aquí es que la estructura de esto es muy parecida a la de HTML. Y eso no es casualidad, porque HTML está, bueno, digamos que HTML y XML tienen una historia paralela muy interesante, lo vamos a ver el próximo día, pero la sintaxis de los dos es muy parecida. Y una segunda cosa en común que tienen XML y HTML es que los dos se pueden representar como un árbol. Este sería el documento XML que yo utilizaría para intercambio. Un string de bytes, un string de caracteres, que yo puedo representar en un lenguaje de programación, o que puede ser el cuerpo de una petición HTTP, o que puede ser un fichero para que yo me lo descargue en algún sitio. En cualquier caso, una aplicación puede coger este documento e interpretarlo. Hay varias formas de interpretarlo, pero la más habitual es construir lo que se llama el árbol DOM de este documento. Y ese árbol, escribir ese o construir ese árbol, quiere decir interpretar el documento como si fuera un árbol, en el que vamos a encontrar las distintas cosas que van, por decirlo de alguna manera, anotando los elementos finales. Esto sería un elemento final, por ejemplo, el texto, que es en realidad lo que yo quiero anotar. Una forma de entender este texto sería decir, este es el texto de un apartado que está dentro de un documento. Si yo quiero representar eso como un árbol, lo haría de esta manera. Diría, este documento XML tiene un elemento raíz que se llama document. De ese cuelga otro elemento que se llama apartado, y de ese cuelga un texto final que es hola, ¿qué tal? Este sería el árbol correspondiente a este documento XML que hemos visto aquí. Estas dos representaciones son equivalentes en el sentido de que las dos deberían tener, en principio, si están bien hechas, toda la semántica del documento. Esta de la derecha es la que yo utilizaré para intercambio de datos. Sin embargo, esta, como una estructura de datos en memoria, es la que utilizaré más habitualmente cuando yo esté analizando el documento. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado y lo vamos a ver al revés. Voy a escribir primero el árbol y después vamos a ver cómo sería el documento. Para esto voy a utilizar un formato de XML que se llama docbook, bueno, parecido a docbook, no es exactamente docbook. Entonces en docbook tengo, por ejemplo, book, del que cuelga la cabecera, y la cabecera pues puede tener, por ejemplo,
un título y puede tener, por ejemplo, un autor. Y el título pues puede tener un título, un elemento terminal que se llame título o lo que sea el título del libro. Y el autor, pues que sería María no sé cuántos. Además, el libro puede tener un chapter, capítulo, que a su vez puede tener section y otra section, por ejemplo. Este podría ser un capítulo, un libro con un solo capítulo que tiene dos secciones. Y cada una de las secciones pues, puede tener su texto. Repito que lo estoy simplificando, pero probablemente os hacéis una idea. Aquí tengo el texto de ese capítulo, de esa sección, perdón, y el título de esa sección. Bien, esto sería, por lo tanto, un árbol XML para un cierto libro que yo quiero intercambiar de alguna manera. Y, bueno, pues esta es la forma abstracta de representar el documento XML. Pero cuando yo lo voy a intercambiar con otro ordenador no lo puedo representar de esa manera, es una forma abstracta y aunque esto esté desarrollado como una estructura de datos en memoria, no lo puedo intercambiar directamente. Por lo tanto, lo que haría es escribirlo en la versión textual de XML o en un documento XML. Vamos a hacerlo. Es muy parecido a lo que hemos visto antes. Empezamos por el elemento principal. Lo abrimos. Book. Más abajo lo vamos a cerrar. Entonces voy a poner ya la cadena para cerrarlo. Recordar, igual que como lo abro, pero con una barrita delante. Dentro de Book, ¿qué tenemos? Pues tenemos cabecera y tenemos chapter. Bueno, pues vamos a poner dentro, perdón, header. Y dentro de header ya voy a poner, tenemos un título. Y aquí vendría el título. Y aquí cierro el elemento título. Daros cuenta que los fines de línea no tienen significado en XML, puedo poner todos los que quiera o espacios en blanco, por lo tanto esto es igual que si lo hubiera puesto aquí debajo en una línea aparte título y después hubiera cerrado la etiqueta abajo, simplemente me conviene así para que no me ocupe mucho espacio. Y aquí pondría author, aquí el autor, María no sé cuántos, y aquí cerramos el autor. Cerramos la cabecera y abrimos el siguiente elemento, que es un capítulo, chapter. Pues abro chapter y como ya veis, pues a continuación tengo que abrir una sección que tendrá pues el texto que tenga. Cerraré la sección. Bueno, no me cabe ya casi. Voy a borrar. Abriré otra sección. El texto que tenga. Cerraré la sección. Tengo que cerrar el capítulo porque ya he acabado las secciones. Bueno, y me quedaba cerrar el libro que lo he borrado antes y lo vuelvo a poner. Bueno, pues esta sería la representación en XML como documento XML de este árbol. Por lo tanto, el proceso normal sería, yo estoy en un ordenador y tengo esta estructura de datos en memoria, porque ya he construido el árbol XML, lo paso a un documento, entonces tengo un programa que a partir de él me extrae este documento, o me produce este documento ya es una string de caracteres, lo puedo pasar fácilmente por cualquier protocolo de comunicaciones o guardándolo en un fichero, como yo quiera, a otro ordenador, y el otro ordenador lo que va a hacer es leer este documento y volverlo a convertir en esta estructura de aquí para ya poder procesarlo. Por lo tanto, aunque cuando uno habla de documentos JSON, normalmente nos referimos a lo que tenemos aquí en la parte de abajo, a este documento de aquí, es importante que os deis cuenta de que equivale a esta representación que tenemos en memoria. El próximo día vamos a ver por qué esto se hace de esta manera y qué herramientas tenemos habitualmente para pasar de una representación a la otra. Y después veremos algo muy parecido para JSON, pero simplificado, porque en el caso de JSON o JSON,
lo que tenemos es, en realidad, un subconjunto de los conceptos que tenemos en XML.